A ver, ahora se oye. Creo que sí. Pues, estás un par de días sin venir por aquí y ya se te desconfigura hasta el micrófono. Hola, muy buenas, Kimus. Qué bien verte por aquí. Ha gozado. A ver, nos estuvimos poquito rato, pero como te puse, espero que sea solamente el principio y que luego en algún momento estemos mucho más. Hola, muy buenas, maldita. Ya veo que también andas por aquí, como no. Así de a gusto. Bueno, como podéis ver, a ver si he visto el abrazo, lo vuelvo a mandar. Pues yo, todo lo que me quieras abrazar, yo encantado, o sea que no hay ningún problema. Eh, lo que, como podéis ver en el título, hoy traigo un tema que ya sabéis que me gusta un poquitito. El tema de las... Ah, un abrazo. Muchas gracias, maldita. Eh, ya veis el tema que es hoy el que vamos a tratar, es la mitología como fuente de inspiración. Os aviso que este va a ser el primero de unos cuantos programas. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la mitología me interesa mucho. Además, creo que la mitología es una fuente de inspiración muy grande. Yo creo que es una fuente de inspiración que todavía no la utilizamos tanto como debiéramos. Sobre todo porque hay muchas cosas de las que hablaré así por encima hoy en día, que hace que veamos la mitología casi como una mirada un poco, no voy a decir mala, pero sí un poco con superioridad sobre ella. Viendo estas tonterías que creían los antiguos, estas creencias que había, no sé qué zona, estas cosas que se creen. Y yo creo que primero hay que tener un respeto a las creencias de la gente, porque muchas veces esas creencias, luego hablaremos un poco, ¿eh? Esas creencias al final lo que han hecho ha sido que lleguemos a lo que somos hoy en día, que no es poco. Y segundo, porque tenemos, eh, tenemos un acervo cultural eh, muy interesante en la mitología a nivel mundial. Y parece que nos centramos siempre en las mismas mitologías, en los mismos temas, en las mismas historias. Y parece que de ahí no podemos salir. Y mi intención en estos programas va a ser un poco dar a conocer otras mitologías. Como ya sabéis aquí, una de las cosas que yo quiero es reivindicar que salgamos un poco de nuestro centrismo, eh, ya sea en lecturas. Os hablaba cuando inauguré el canal, ese centrismo relacionado con más con lo anglosajón, con que parece que todo lo que viene de Estados Unidos, de Inglaterra, parece que todo es maravilloso, que es la mejor literatura que se puede hacer. Y nos olvidamos que tanto aquí al lado, que ya sabéis que soy un defensor de la literatura nacional, como en otras zonas que leemos menos, hay literaturas igual o más interesantes, igual o más originales. Y como no tienen ese gran cartel, no tienen esa gran firma detrás, ese gran sello detrás, parece que son menos. Entonces, en la mitología quiero hacer exactamente lo mismo. Por supuesto, defender y estudiar las mitologías clásicas, yo creo que la que todos nos viene a la cabeza y ahora hablaremos de ellas, la mitología griega, la mitología romana, que bueno, también habría que hablar del plagio de la literatura romana o sea, la literatura, la mitología, pero bueno, la egipcia, poco conocida, la nórdica últimamente está de moda. Hola, muy buenas, A Jiménez. Muchas gracias por pasarte por primera vez por aquí. Espero que te guste el contenido. Te estaba contando que voy a hablar hoy de mitología. Y de mitología hablando en las artes y más en concreto en la literatura. Y que este será el primero de una serie de programas que haré sobre ese tipo de temas. Los iré intercalando con entrevistas y presentaciones de libros. Ya sabéis que aquí todo lo que sea literatura tiene cabida. Y luego os hablaré del planning que tengo de, sobre todo de cara a este final de mes y así, de una presentación, un libro. Pero bueno, pero quería eso, defender esa literatura y esa mitología fuera del contexto más cercano. Pero antes de eso, mientras se va sumando más gente, quería enseñaros
un poquito los tesorillos que me he traído del 42. El fin de semana pasado no estuve aquí. eh, Hace raro estar un domingo sin venir y parece que ha pasado no sé cuánto tiempo. Estuve en el 42, que estuve con gente maravillosa, la verdad. Da gusto ir a sitios así, conocer a gente y hablar sobre libros. Y, y entonces os voy a enseñar. Compré 5 libros, creo que son 5 libros, y para que echéis un vistazo. Y hablaré, os aseguro que de unos cuantos de estos libros, yo creo que de todos, hablaré bastante. El primero es este de aquí. Todas las chicas descalzas, que es de Nieves Mories y con anotaciones de Alicia Pérez Gil. Ya sabéis que en este canal se venera a Nieves Mories como merece, porque es una maravilla de autora. Cuando os hablaba de que empezamos a valorar lo extraño, lo lejano, por encima de lo cercano, el ejemplo más claro, que ya os hablé en su momento, es Nieves Mories. Para mí es una maestra del terror, una maestra de todo lo que escribe. Y, y además tengo muchas ganas de leer este libro porque tiene las anotaciones de otra persona que admiro muchísimo, Alicia Pérez Gil, que también se ha pasado por aquí. Anotaciones de cada relato, es una serie de relatos sobre asesinatos, pero desde el punto de vista, vamos a decir, de la víctima, pero ya sabemos que cuando Nieves Mories nos habla de víctimas, las víctimas son un poco relativas, porque no son ser víctimas pasivas que se dejan hacer y ya está, sino que tienen carácter. Está publicado por Dilatando Mentes, la publicación es brutal, comienzo de relato. Y os hablaré de este. Pasa un poco rápido. El segundo es Dientes Rojos de Jesús Cañada. Como podéis ver, literatura muy divertida, literatura muy amena y sobre todo literatura alegre y que no pasan cosas malas. Eh, este libro, Jesús Cañadas, a mí me gusta mucho cómo escribe, pero me han dicho que incluso este libro se pasa de lo que es Jesús Cañadas a más aún. Entonces le tengo muchísimas ganas. Además, dos personas que admiro mucho y que creo mucho lo que me dicen, que son Luis Alart y Cristina Jurado, me lo dijeron allí y dije, este tiene que caer. Esto de aquí es una joyita que además le tengo mucho cariño porque aquí ya sabéis que Ariana le tengo muchísimo cariño y llevaba tiempo diciéndome que quería meterme en el mundo del cómic. Yo le dije, a ver, yo no entro en el mundo del cómic precisamente por lo que están comentando por aquí, que la tarjeta de crédito ya me hace que no pueda entrar a los sitios. Pero me lo vendió también me empezó a hablar de mundos, y lo que son los dibujos y así, son tan maravillosos que una manera de entrar en el cómic yo creo que sea muy buena, además con el recuerdo de quién me lo ha recomendado y seguro que estará. Y luego cogí 2 libros relacionados con el tema que voy a hablar hoy. No tenía pensado comprar ningún libro de esto, pero estuvimos en 2 presentaciones en la librería La Insólita y es tan maravillosa esa librería. Y hay libros tan interesantes que tuve que pecar. El primero de ellos es este. Espíritus y seres de la mitología nórdica. Javier Arries. Y de la edición es Lucía. Eh, Como pasa muchísima gente de la literatura, o sea, de la mitología nórdica, pues conocemos los grandes dioses. Conocemos, pues los típicos desde Thor, a ver, casi más por los cómics, por las películas de Marvel que por la propia mitología. Pero claro, es muchísimo más rico que eso. O sea, a mí el concepto que tienen del más allá, el Valhalla, la lucha continua, la muerte, el honor que es morir en batalla, las valquirias seleccionando a los mejores guerreros para llevárselas delante de Odín. Me parece que tiene unos valores tan diferentes a los nuestros, pero a la vez son tan interesantes que me apetece mucho conocer los otros seres que habitan ese mundo. Y de eso también hablaré un poquitito en la presentación. Y luego hay este otro libro que me pareció una joyita, que es este.
Cuentos de hadas de Angela Carter. Y esta es de Impedimenta. Me gustó mucho porque tenemos la imagen de cuentos de hadas muy Disney, muy Campanilla, y ahora que no me oiga mi pareja que le encanta Campanilla, pero esa imagen de las hadas solamente es eso, esos seres de luz que van revoloteando por ahí. Mira, Adela, ha sido comentar hadas y has aparecido por aquí. ¿Por qué será? Leed mucho a Adela, que sabe mucho de hadas y sabe mucho de literatura. Y hay que comprarle todos los libros que tiene. Entonces, vi este libro y ya solamente la portada me encantó. Cuentos de hadas de Angela Carter. Pero luego cuando lees lo que pone, y dice, hubo un tiempo no muy lejano en que los cuentos de hadas no estaban destinados a los niños. Los relatos recopilados en este mítico volumen, a los que Angela Carter dedicó años de su vida, tampoco son para niños. En ellos encontraremos sangre, humor, sexo y muerte. No hay princesas ñoñas ni hadas maravillosas, sino jóvenes astutas, ancianas taimadas, chicas malas, hechiceras, parteras vengativas, mozas ladronas, novias rastreras, madres, hijas y hermanas raras. Eso es lo que dice este libro. Y me gustó muchísimo. Entre otras cosas, porque, como os decía, que quería hablar de mitologías, de mitos, de historias de todo el mundo. Esto es una recopilación que tienes desde la mitología inuit, mitologías africanas, historias africanas, que pueden ser metidas dentro de una propia mitología, cuentos de hadas, cuentos, pues eso, África Occidental, de los Dahomey, el Mercado de los Muertos, por ejemplo, se llama este. Y me gustó tanto que con este libro y con alguno que otro más que estoy pidiendo permisos, voy a hacer una cosa cuando hable sobre mitología y pues como el programa de hoy, y cuando hable sobre este tipo de historias, que será terminar el rato, una vez que me despida y todo eso, en vez de acabarlo directamente adiós me voy, me apetece contaros un pequeño cuento, si os parece bien. Un pequeño cuento que puede ser un cuento de estos, que puede ser un mito, porque como es estas horas ya de la noche, a mí hay algo que me empujó mucho a la literatura y no era porque me contaran a mí, sino porque yo me di a la escritura en gran parte porque empecé a contar cuentos a mis sobrinos. Y sobre todo empecé a inventarme cuentos para mis sobrinos. Al principio del día fue un momento en el que estaba justo viviendo en la misma ciudad que mis sobrinos, cuando eran pequeñitos. Y pues o se llamaba con ellos o lo que sea, o si no me los escribían, me solían decir tres palabras. Y para la noche, cenar siempre que podía con ellos, para la noche intentaba inventarme un cuento para ellos. Y la verdad es que eso me encantó. Es una manera muy bonita de empezar a darle a la creatividad y de darle a la imaginación. Y entonces es una de las razones por las que estoy en ello. Los cuentos y la mitología están tan unidos que hay muchas veces que no sabes diferenciar los unos de otros porque al final son las grandes mitologías entendemos que solamente son los grandes dioses, pero al final hay seres pequeños, elfos, duendes, eh, y todo eso hace que la mitología sea completamente mucho más rica. Y yo lo que quiero es jugar con eso. Cuando estuvimos en el confinamiento, me lo pasé muy bien, dentro de lo que cabe, dentro de lo mal que lo pasamos todos, porque hacía las noches mitológicas. Eh, y, y solía escribir un hilo sobre un mito en concreto. Entonces quiero recuperar esa idea y acabar el directo antes de poner la música final, después de despedirme de todo el mundo, las últimas preguntas que queráis y lo que sea, contando un pequeño cuento. Y ya os adelanto que, por ejemplo, hoy iremos muy lejos de aquí, y ahora que empieza el frío, pues a un sitio mucho más frío, porque os voy a contar el mito de Sedna de la mitología inuit. Es un mito que me encanta, que me fascina, y, y yo creo que os puede gustar. Y como así como inicio de este arranque de unión entre literatura, mitología y ese tipo de historias, yo creo que puede ser bonito. Pero ya os digo, estoy tan
ilusionado con esa parte, la de contaros un pequeño cuento antes de acabar los directos y cosas así, que escribí a Impedimenta, porque me encantó este libro, y les dije, oye, aquí hay cuentos más cortos, otros más largos. ¿Qué os parecería si, por supuesto, siempre nombrando el libro, nombrando a la autora, y a la pobre mujer ya murió, pero nombrando a la autora, nombrando a la editorial, nombrando todo? Si, ¿qué os parecería si de vez en cuando les pido los directos contando uno de estos cuentos? Les gustó mucho la idea, entonces ya con este libro ya tengo permiso de ellos para poder leerlos. Pero lo mismo que esto, mitologías, que no hay que pedir permiso, porque al final es pedir permiso a las culturas que crearon esos mitos, pero voy a ir pidiendo permisos de libros que me gustan sobre la mitología para que os pueda contar una historia antes de despedir, ¿vale? Y ahora voy a beber, que ya he visto que Maldita me ha dicho que beba agua. Pues si lo tienes pendiente este, el de cuento de hadas, la verdad es que es muy bonito. Tiene cuentos de todo tipo. Además, eh, papeles de mujeres muy diferentes. Y la verdad es que te da una manera de conocer el mundo y conocer las culturas a través de estos cuentos que me gusta mucho. Y por eso la idea viene de ahí. Pero lo dicho, eso será la despedida del directo, porque ahora, una vez que dejo esto, voy a empezar a comentaros todo el tema de lo que sería la mitología. Aquí os tengo preparado un pequeño PowerPoint aquí, para que sea más ameno, que no sea yo todo el rato hablando. Eh, ya os digo, este es un primer programa sobre la mitología, un primer programa sobre el uso que le podemos dar a la mitología y el uso que le podemos dar a, a esas historias que durante siglos han recorrido y han llegado, además de manera oral, la gran mayoría, han llegado hasta nuestros días. Entonces quería darle ese homenaje a estas historias porque al final muchas de ellas son el origen de lo que somos hoy en día y del origen de la literatura que somos hoy en día. Entonces, ya os digo, esta primera parte será pues, los muchos usos y las mitologías, hablando un poco en general, y más adelante ya me enfocaré en distintos libros que hablan de mitología, distintas mitologías que puedan inspirar libros, distintas historias que pueden inspirar. En el fondo, dar valor a la mitología como fuente de la literatura. Hoy en día estamos en un mundo en el que el retelling es algo que está muy de moda. Coger cuentos clásicos, coger historias más o menos famosas, desde los cuentos de los hermanos Grimm, y darles una forma más actual, o cambiarlos de zona y pasarlos a ciencia ficción, a otros lugares de fantasía. Entonces, yo creo que en la mitología, en parte, también se está arrastrando un poquitito con esa idea de retelling, pero parece que nos da un poco de miedo y a veces es una mezcla entre miedo y paternalismo de pensar que estos antiguos pensaban unas cosas tan raras y eran tan ridículos que cómo voy a contar yo historias sobre ello, que me parece muy triste, porque es olvidarnos de gran parte de la historia y de gran parte de lo que somos. Porque yo no se puede entender Egipto sin su mitología. Si ves cualquier tumba, si ves cualquier está rodeado del libro de los muertos, que hablaremos luego. Está rodeado de todas sus figuras, los amuletos, todos los rituales. Las pirámides, no existirían las pirámides si no pensaran en el más allá. La importancia del Nilo. Todo eso está unido a la mitología. Si vamos a Grecia, exactamente lo mismo. ¿Quién entendería la Acrópolis? ¿Quién entendería el Partenón? ¿Quién entendería todo eso sin la presencia de la mitología? Atenas no sería Atenas porque Atenea no existiría. Eh, y parece una tontería, pero ya simplemente un nombre de una ciudad cambiaría porque no existe la diosa a la que se dedicó la ciudad. Entonces, que desde nuestro punto de vista occidental, europeo y amantes de lo moderno, miramos a todo eso como con esos aires de superioridad, pues me da mucha pena. Y es por eso que intento reivindicar ese origen de la cultura
y de la mitología en todas las culturas que nos han rodeado y que nos rodearán en el futuro. Porque aquí hay dos dibujos que me encantan. Son dos figuras mitológicas muy reconocibles. Bueno, la de la izquierda igual no tanto. Es Kappa, es una serie, un ser de la cultura japonesa, que es un ser muy curioso. Que si veis, el dibujo no es casualidad, es así, es una especie de sapo, tortuga, algo así. Si os fijáis en la parte de arriba de la cabeza, tiene un agujero. Tiene un agujero como si fuera un cuenco y ahí tiene líquido. Y ese líquido se supone que si consigues que vuelque y derrame ese líquido, eh, muere. O por lo menos se paraliza. Entonces, son cosas que desde nuestro punto de vista, y hablaré un poquito más tarde de esto, desde nuestro punto de vista, pueden parecer hasta ridículos. Dice, pero ¿cómo va a creer antiguamente en ese tipo de ser si es imposible que sea así? En otro lado, a la derecha, yo creo que le reconoceréis mejor, bueno, que es un dibujo así muy artístico y así, pues es Medusa. Medusa, una de las tres gorgonas. Que en Medusa se puede decir que se puede ver la evolución de la mitología y la evolución de cómo entendemos la cultura. Cómo entendemos la cultura de Grecia y cómo entendemos la mitología desde nuestro punto de vista. Cómo puede ir variando a la vez a lo largo del tiempo. De Medusa se dice de que se enamoró de un dios, yació en el altar, creo que fue de Atenea, ahora no me acuerdo qué diosa, y ella se enfadó tanto que la castigó, convirtiendo su pelo en serpiente, y su mirada hizo que ningún hombre lo pudiera volver a mirar a la cara, porque en el momento que le mirara a la cara se, se convertiría en piedra. Creo que es uno de los mayores mitos más conocidos hoy en día, pues películas que ha aparecido. Claro, no se suele hablar que tenía otras dos hermanas. No se suele hablar también de que hay una vertiente que suelen contar que esa parte de convertir en piedra a los hombres, algunos dicen que no era un castigo hacia ella, sino una manera de protegerla porque quedó tan traumatizada por un dios intentando abusar de ella o abusando de ella, que le quisieron proteger haciendo que ningún hombre pudiera hacerle otra vez lo mismo sin convertirse en piedra. Entonces, de un mismo mito podemos tener dos lecturas completamente distintas. Depende de quién te lo cuente y depende el momento en el que te lo cuenten, puede ser uno u otro completamente diferente. Y la lectura que tenemos nosotros desde de esa historia cambia por completo. Y de ser una mujer peligrosa, como la han vendido siempre, una mujer la que no te puedes cruzar con ella porque te convertirá en piedra, una mujer que además es vengativa, que es dolorosa. Eh, en realidad, si te cuentan ese otro cuento, si te cuentan ese otro mito de la medusa que tiene esa mirada de piedra para protegerse a sí misma, justo la visión que tenéis de ella es completamente lo contraria. Es una visión de una mujer traumatizada por lo que ha vivido, que sería lo lógico, porque al final eh, que abuse de ti un dios encima del altar delante de otra diosa y todo, tiene que ser terrible. Y pensar de que esa diosa, en vez de castigarle, claro, a su atacante, ataca a la mujer, pues decir que es pues maldita diosa que la pobre que encima es víctima la revictimizamos más. Que tampoco nos aleja mucho a lo que muchas veces hacemos hoy en día. Pero si le damos la vuelta y decimos, no, no, es para protegerla a ella y que no vuelva a sufrir por eso, la historia cambia por completo. Entonces, es por eso que muchas veces tenemos que leer muchos mitos y quedarnos que los mitos han evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo. Espera que os leo un poquitito. A ver, por aquí, en Animal Crossing me pareció muy turbio por lo que has dicho. Vale. Ese ser que se paraliza si se le vacía el cuenco de la cabeza podría ser una cabeza vacía, no tiene capacidad de reacción. Pues sí, puede ser. Muchas veces, pero luego hablaré un momento de eso, que al mirar desde nuestra óptica hay muchas veces que no entendemos la mitología de otros lugares, pero es normal porque tampoco tenemos ni su visión, ni su bagaje cultural, ni sus miedos, ni sus deseos, ni su conocimiento para entender esos seres. ¿Sabes?
Eso es otro punto que ahora hablaré, que hay que verlo con sus ojos, no con los nuestros. Y los nuestros están muy manipulados, lo mismo que los suyos, pero de maneras distintas. Muy buenas, Lanar. Ya te veo por aquí. Eh, entonces, lo que os decía, la mitología puede ser muy diferente y hoy en día está muy presente en muchos. Pero claro, ¿qué es la mitología? Porque la mitología es un concepto muy amplio que muchas veces no sabemos cómo limitar. Entonces me he ido a la RAE. Y como siempre estoy en desacuerdo con la RAE, pero bueno, eso es algo ya que lo tengo asumido y yo creo que me pasará siempre. Pero bueno, ¿qué te dice? Mitología dice el conjunto de mitos de un pueblo, de una cultura, especialmente de la griega y la romana. Ahí veo uno de los mayores problemas que tiene la mitología hoy en día. La mitología la entendemos como la griega o la romana. Eh, entonces, si partimos de eso, si estamos dando el estatus de superioridad a la griega o a la romana, estamos como diciendo que la mayor importancia tienen esas dos. Aparte, teniendo en cuenta que la romana es la griega más o menos copiada, ¿qué pasa con el resto de mitologías? ¿Qué pasa con las mitologías autóctonas que tenemos en España? Porque parece que aquí, en esta definición de mitología, se olvida que hay mitologías muy ricas en todo el país. Luego hablaré de un par o tres de mitologías de aquí. Pero parece que se nos olvida eso. Y ponemos el foco siempre en la griega y la romana. Si abrimos un poco el espectro, la egipcia, porque es muy exótica y además Anubis pues mola mucho con la cabeza de chacal y todo eso. Un poquitito más y ahora que están de moda los superhéroes, pues vamos a abrir a Thor y a Loki y a todos esos. Y ya está. Y lo demás son supercherías que tenían eh, esos seres que inferiores que tuvimos que culturizar. Y eso me da muchísima pena. Es por lo que digo que si ya directamente en una descripción de un diccionario metemos el foco en especialmente la griega y la romana, parece como que el resto no son mitologías. Y a mí si me hablan de las llanas y de las cuélebres en Asturias o en León, si me hablan de todo el mundo de las meigas, de la Santa Campaña en Galicia, si me hablan de los Busgosus, si me hablan aquí en la mitología vasca de Mari, de Galtzagorri, que hablaré luego, si hablamos también mitología catalana, hay mitología en el Mediterráneo, mitología andaluza, hay mitologías en toda España, pero parece que no tiene importancia. Y en la Real Academia Española de la Lengua nos está diciendo que la griega y la romana son especialmente los que se pueden llamar mitología. Y el otro, que son supercherías. Pero bueno, otra pelea más que tengo con ello. Ese es el primer problema que veo yo. Aquí veis las tres grandes mitologías hoy en día, sobre todo la mano derecha, eso es más fresco de la época más romana, pero podría ser exactamente la Grecia. En medio tenemos a Odín y a la izquierda tenemos a Horus. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que la mitología es eso. Cogemos cuatro o cinco mitos, los ensalzamos, decimos que estos son los grandes dioses y lo demás son pequeños dioses de los lugares y ya está. Y no tiene mayor importancia. Se nos olvida que la gente, o sea, si ha llegado a nuestros días, quiere decir que hay muchos mitos que hemos perdido a lo largo del tiempo. Y si hay un mito como las Shanas y los cuélebres en Asturias, o aquí Mari, eh, Alzagorri, yo qué sé, las Lamiak, si han llegado a nuestros días, con todas las trabas que han tenido, entre otras cosas que también hablaré en un momento, del cristianismo que trataba de demostrar que no estamos en una cultura en la que merece la pena, sino que el cristianismo es la verdadera religión y los otros son eh, tonterías que existían en los pueblos, y aún así han llegado hasta aquí, por lo menos merecen. Estamos hablando de cientos de años, muchas veces miles de años, si hablamos de toda de la zona de Mesopotamia, de China, y parece que no, que eso no existe. Solamente existe estas dos o tres culturas.
El segundo problema que veo muy grave, la manipulación que hacemos de los mitos. A ver, es cierto que yo también, cuando escribo una historia o tengo un proyecto que ya he mandado a editoriales, tengo otro proyecto que es el que estoy haciendo ahora en el Nano, que también tiene mitología, carga mitológica. Es cierto que los mitos los cambiamos. Estamos con respeto, no siempre, ni no todo el mundo trata con ese respeto, pero los adaptamos un poco a nuestra historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Y el ejemplo más claro que he visto últimamente es este de aquí. No sé si os habéis enterado. Eh, Como podéis ver a la izquierda tenemos al gran Thor, en Hemsworth, con su martillo, con su pelazo rubio. Y para muchísima gente, Thor es eso. A ver si te puedo decir hasta todo lo que de arriba abajo, hasta el traje tiene que ser así, hasta la capa tiene que ser así, hasta la manera de volar, hasta todo tiene que ser así. Thor siempre ha sido así. No, Thor no era un dios de la mitología, sino que es este. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora un videojuego que creo que no me acuerdo cuál es el videojuego, era el de dioses, el nombre. Si alguien se acuerda de cómo era el juego este de God of War, creo que es. Eh, pues va a tener una carga importante en la mitología nórdica. Mitología nórdica y se mete así. ¿Qué es lo que pasó? Se montó las de Dios, veréis por Twitter, como no, pero por cualquier otro sitio, porque la figura que han hecho de Thor es la de la derecha. Dicen, pero ¿cómo se les ocurre hacer un Thor gordo y feo y barbudo y con cara de mala leche cuando es un dios guapísimo que todo el mundo se enamoraría de él? Incluso empiezan a reír y dicen de que los que habéis visto la última ya, Marvel, pero cuando Thor ya está gordo, depresivo y todo eso, la gente se ríe y dice, es que claro, es que le han puesto a ese Thor en vez de poner al verdadero Thor. Entonces, primero, Lana, es que Thor no existe. Y luego, aparte, tenemos tan metido que la cultura que nos han introducido con los cómics, con Thor es así, que se nos olvida que antes de que existieran los cómics, antes de que existiera Marvel, antes de que existieran los dibujantes de Marvel, Thor era un dios de su época con descripciones que se asemeja bastante más a este Thor que al señor Hemsworth. Y, y que además la estética y los valores que había en esa época no tienen absolutamente nada que ver con la de hoy en día. No, imaginarnos un Thor musculoso con todos los músculos marcadísimos, como tiene el señor marido del Zapataki, y, y olvidarnos de que, a ver, que no había gimnasios, que allí lo que tenían grasa para luchar contra el frío, tenían fuerza animal brutal para hacer el máximo daño a su oponente, eran batallas, eran... Entonces, tirar de ahí y decir, no, no, pero es que el verdadero Thor es el de Marvel, es que me parece tan terrible. ¿Qué es eso? Que el problema que tenemos muchas veces es que manipulamos los mitos y manipulamos tanto esos mitos que ya se pierden por completo el origen que tienen y ya parece que solamente... Y si tú vas a escribir algo sobre Thor o vas a escribir algo sobre un personaje como Loki o cualquier otro ser que haya aparecido en modo de Dios o de Odín, quiera, parece que ahora te tengas que parecer al de Marvel si quieres que la gente te lea. Porque si no, no puede ser que entiendan que ese no era Thor. O igual este tampoco. O como dice Lana, o que ni existía Thor. Pero que por favor, no pensemos que porque unos dibujantes lo dibujaron así, porque está mucho más bueno y porque vende mucho más en portada eso que el de la derecha, que digamos que ese es Thor. Entonces, siguiente problema que veo, descontextualizar los mitos. Aquí pongo dos películas que personalmente me han aterrorizado. No sé si las habéis, tanto las de Percy Jackson, los libros y todas las películas, y las de Gods of Egypt, dioses de Egipto, que bueno, sé muy bien narrar esas dos películas. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de Dioses de Egipto, pues quiso hacer un blockbuster súper espectacular, con dioses, ayudados por humanos
cosas así de raras, que lo que primaba, por supuesto, era la acción, era entonces no tanto la mitología, pero parece que, como siempre, ahora vamos a coger esos dioses de la mitología egipcia y vamos a decir, es que los verdaderos dioses eran estos. Es que la cultura que de verdad nos vendían Egipto era eso. Es que bueno, las pirámides, los templos, la relación entre dioses y hombres era esta. Claro, es que había dioses que caminaban entre los hombres y entonces entre ellos hablaban y se iban de aventuras a intentar recuperar los ojos. Eh, o si vamos a Percy Jackson, claro, tiene toda la lógica del mundo que los dioses del Olimpo, que siempre han estado en el Olimpo, de repente ahora se les ocurre hacer un viajecito y todos, casualmente, están pues por Estados Unidos, porque les venía bien. Y además tenemos a Medusa, que está en medio de una especie de viveros de jardines, convirtiendo a gente en esculturas y hay que ir a un templo a conseguir no sé qué. Y claro, ¿cómo vamos a ir a un templo griego auténtico? No, 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 tenemos que ir a un templo de Estados Unidos, a un pastiche de templo de Estados Unidos. Pues es lo que pasa que muchas veces que cogemos esas historias y decimos, pueden ser súper divertidas, pero puede ser igual de divertido o más si intentamos respetar un poquitito toda esa parte. Hora de tinta, muchas gracias por seguirme. Hola, muy buenas. Eh, lo que os iba diciendo. Entonces, eh, si vamos a creer en lo que nos venden las películas, que eso es lo que de verdad vende como historias, pues es una pena. Si queremos utilizar la mitología en la literatura y contar buenas historias, no hace falta que todo ocurra en Estados Unidos. No hace falta que Egipto sea súper espectacular y que haya grandes serpientes por ahí y que los dioses vayan corriendo y vayan luchando y se caigan columnas por encima de la gente que está viendo cómo coronan a un dios. No, se pueden contar historias maravillosas manteniendo más o menos la cultura, teniendo un respeto a esa cultura, un respeto y unas creencias que se pueden luego utilizar como quieras, pero que no hace falta casi convertirlas en caricaturas, sino que se pueda convertir en algo más que eso. Y, hola, muy buenas, María. Que sepas, quiero tu podcast. Yo seguiré insistiendo hasta que salga. Entonces, lo que os decía, ese es un problema. Hola, muy buenas, Carla. Y otro problema que veo grave, muy grave, en, en todo lo que sería la mitología, es intentar ver los mitos, intentar entender los mitos desde el punto de vista nuestro, occidental, eh, eh, pues hombre heterosexual, padre de familia, que vive en un pueblo. Y desde mi óptica voy a ver, a entender la mitología. Claro, hay muchas veces que nos parecen cosas ridículas. Pero es que lo mismo que a ellos los nuestros les puede parecer ridículos, pero no por ellos menos. Nora Tinta dice, pregunto por entender mejor la charla. Percy Jackson, pelis mal, pero libros bien. Yo de libros leí el primero hace mucho tiempo. Y la verdad es que no me enganchó mucho. Pero, a ver, seguramente será bastante mejor que las pelis. Eso, personalmente. Vaya, nos ha dejado hacer una raid de Pikachu. Venga. Igual he tocado algo y me he cargado que no se puede hacer raids. Yo, conociendo últimamente, si antes he entrado y no me funcionaba ni el micrófono, ya ves, faltas una semana y se te descuelga todo. Pero bueno, volviendo a esto. ¿Qué es lo que pasa? Antes, la figura esta que veis con el cuenco en la cabeza, capa, o la Kitsune, los Kodama, que se hicieron famosos con aquella película de la princesa Mononoke, o la Yurei. Claro, desde nuestro punto de vista son seres curiosos, pero no los entendemos. No sé si os ha pasado. Yo, por ejemplo, uno de los mayores descubrimientos que hice fue ver las películas de terror japonesas. Las películas de terror japonesas tienen poco que ver con nuestro sentido de entender el terror y sobre todo con nuestro sentido de manera que entendemos una película de terror.
Luego se han traído las películas de allí, del hoyo, de todas las esto, la cinta esta que las veías y te morías, y The Ring, eh, pero hay una parte de bagaje cultural, de historia con la Yurei, por ejemplo, eh, que, que se pierde desde nuestra óptica. Entonces, aquí se convierte en la figura de una niña que sale del pozo y mata a la gente. Pero desde Japón, ese tipo de seres, ese tipo de terrores, tienen otros bagajes. Cuando escribimos terror o cuando vemos películas de terror, el problema que tenemos, o el problema, o la bendición para mí que tenemos, es que cuando vemos películas de nuestro entorno, se aprovechan de nuestro bagaje cultural, de nuestros miedos ancestrales, de nuestros miedos más profundos que nos meten, y se aprovechan de ello para darnos miedo. Exactamente lo mismo que pasa en China, en Japón, en Taiwán, en cualquier sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que a ellos les da miedo a nivel cultural y lo que nos da a nosotros es muy diferente. Entonces, si intentamos coger las dos cosas a la vez, pues hay películas que nos puede parecer ridículas cuando a ellos les aterroriza. Y lo mismo ellos a nosotros. Por ejemplo, se me ocurre, mucha gente, por ejemplo, mi hermana, tiene pánico auténtico a las muñecas de porcelana. Y no puede dormir en una habitación que haya una muñeca de porcelana. Eso muchas veces viene por historias pasadas de películas que hayamos visto, que hayamos entendido. Igual, a una persona, a un africano, a un, yo qué sé, le pones una película donde Anabel o donde el miedo lo causa una muñeca de porcelana y le puede causar casi esta risa. Dice, pero ¿cómo te puede dar miedo eso? Entonces, pues muchas veces eso es lo que nos pasa con las películas, sobre todo más clásicas de terror japonés. Hoy en día sí es verdad que las cosas se han fusionado mucho y la manera de entender, porque muchas veces también son muy conscientes de que esa película de miedo hay que venderla también en el extranjero, pues entonces el idioma va cambiando audiovisual. Pero si tiramos de los yokai que veis aquí, pura esta, miles de yokais que tienen, maravillosos. La cosa más ridícula que nos puede parecer, que es un paraguas que habla, a, luego veremos una señora que se les tira el cuello y esa terror da muchísimo miedo. Para nosotros igual no da tanto, pero para ellos sí. Y es por ello por lo que muchas veces tenemos que acostumbrarnos a verlo desde nuestra óptica, pero intentando meter su óptica en nuestros ojos. Intentando entender por qué les da miedo a ellos para sentir nosotros ese miedo. Entonces, volviendo al inicio, eh, claro, mitologías famosas. Yo voy a nombrar aquí las tres más famosas que tenéis aquí, la egipcia. Pues a la izquierda tenéis todos los dioses, la coronación de Ra, todo eso. A la mano derecha, el, el libro de los dioses. Anda, parecido lo de los Streamlabs. Todavía no sé si se puede hacer, pero bueno. Pero no sabía ni que había salido la alarma ya. Estoy empezando, ahora que ha salido eso, estoy creando cartas y así, lo que os guste, y unas cuantas que tengo preparadas que todavía no las he pasado aquí, tendrá que ver con la mitología, con cuentos, con historias y todo eso, los antes. Pero bueno, volviendo aquí, a mano derecha veis el libro de los muertos, que es apasionante. Os puedo avanzar que el mes que viene, seguramente ya, el siguiente que haré sobre mitología, hablaré sobre el libro de los muertos y toda la historia que hay detrás del libro de los muertos y cómo a nivel cultural, a nivel incluso económico, la importancia que tenía ese libro y el poder que tenía ese libro de cara a saber si ibas a tener un buen futuro en la otra vida o no. Yo creo que es un tema interesante y para entender un poquitito eh, más la cultura egipcia. No solamente son pirámides, sino que tiene una cultura detrás y una razón por la que luego las pirámides y los papiros sean así, que tiene mucha importancia. Claro, luego saltamos a la mitología griega o romana. Eh, Esta yo creo que es la gran mitología. O sea, si alguien te dice, voy a escribir sobre mitología, lo primero que te preguntan, sobre Zeus, sobre cualquiera de estos, ¿no? Esto es un fresco
de Rafael, porque una de las cosas que también os voy a traer un poquito más tarde es que la importancia que tiene la mitología también a la hora de otras artes, que no solamente la escritura. Un grande como Rafael escribió este fresco, que es la recepción a Psique cuando la subieron al Olimpo. Y ahí podéis ver un montón de dioses, si sois aficionados a la mitología, incluso podéis hacer, mira, pues yo conozco este otro, este no, este seguramente será. Pero bueno, para que entendáis. Eh, entonces, la propia mitología griega tiene muchísimas evoluciones. Eh, hay zonas, hay pueblos antiguamente en la que ahora conocemos todos que era la mujer de Zeus. Pero en algunas zonas era la protagonista y Zeus era su marido. Eh, luego, pues nos sirve también para entender la obsesión que tenemos con... Y habría que entender la obsesión que tenían con raptar a las mujeres y todos los dioses raptaban a mujeres, ya sean hijas de diosas, ya sean de cualquier manera, les encantaba raptar. Tenemos que pensar que en nuestro propio continente, Europa, dice que algunos es por la posición con el sol y así, y otros dicen que es por el propio mito de Europa. Pero claro, Europa la raptó Zeus. ¿Por qué? Porque dijo que le encantaba y se convirtió en un toro blanco. La otra lo montó y quiso poner unas flores y en cuanto estuvo encima salió corriendo y, y así se lo llevó. Y dice, ah, pues muy bien. Pero como esa muchas. Luego veremos otra, claro, Perséfone. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente si sois tan fans como yo de Destripando la Historia, que todas estas historias os suenan muchísimo. Y os recomiendo mucho porque además cuentan muy bien muchos mitos. De una manera muy amena, muy graciosa, unos dibujos chulísimos, pero es que además aprendes un montón de mitología. Y os recomiendo, si queréis mitología griega. Pero ya os digo, a ver, no hagáis como decía la, la señora Real Academia de la Lengua Española, para lo que os habéis perdido, espero que os ponga otra vez esa parte. ¿Qué era esto? Que era que la mitología es el conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura, especialmente la griega y la romana. Ah, toma por saco. El resto de culturas no importan. Solamente vamos a poner el foco en esto. Todos estos son los que importan. Los demás, no. Eh, cada vez no era distinta. Sí, no sé dónde lo leí, que no me acuerdo qué ciudad era, que tenía una... A ver, ya sabes que cada ciudad tenía su propia diosa, su propio dios, y, y conocía que en algunos sitios, claro, claro, hay que pensar que también que la evolución de la mitología va unida a la mitología, a la evolución del propio pueblo que lo vive. Entonces, pues cuanto más valores más machistas, vamos a decir, pues entonces también eso lo bebe también de eso. Mira, María, ahí también iba a entrar yo. A ver si es que el cristianismo mitología, precisamente por eso. Pero también, pues luego cuando hable de escultura también iba a comentar algo de eso. Pero es eso, entonces esta es la importancia. ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente, como tenemos a Marvel y a Disney, además, que ha puesto mucho dinero en Marvel, hay que meter a dioses por todos lados, pues ahora resulta que tenemos a la famosa, toda la mitología nórdica. Eh, Noretita dice que al principio de la mitología... A ver, no quiero decir que en toda la mitología. Por lo que leí yo, a ver, ya os digo que es cosas que vas leyendo, entonces no sé hasta qué punto te puedes... que sea completamente verdad o ya sabes qué es lo que pasa. Pero es cierto que en algunas zonas, por lo que entendía, tenía muchísima más importancia. Hoy en día solamente tenemos los tres grandes dioses y las de alrededor eran como la comparsa eh, que, que les acompañaba. Pero no es así. O sea, si Atenas se llama Atenas es por Atenea. Y Atenea era la gran diosa de la ciudad. Y no por ser una diosa que para ellos pueda ser secundaria o lo que sea, o que nosotros veamos hoy en día como secundaria, quiere decir que fuera secundaria de verdad. O sea, seguramente a un ateniense te metes con Atenas y te casca. Entonces, tenemos que ver que la mitología es algo mucho más rico. Que la mitología, yo os puedo hablar, por ejemplo, la mitología vasca. La mitología vasca, de pueblo a pueblo, cambia por completo. Y lo que hablaba antes María Fornieles. Eh, el cristianismo, en lo que es mitología aquí alrededor, y lo mismo que aquí alrededor en muchísimos sitios, ha sido la gran enemiga de la mitología. Cuando
A los que no somos creyentes podemos decir, oye, ¿y qué tiene de diferente con otras mitologías? Pero bueno. ¿Por qué? Porque al final venían, se imponía esa nueva religión, todo lo que eran las religiones antiguas, que muchas veces no era solamente religión, era entender lo que pasaba en el propio pueblo, entender las hierbas que crecían alrededor, entender las estaciones, entender las preocupaciones que tenían los mismos habitantes. Lo mismo que se hacía luego, o en ese momento, contando cuentos sobre no vayas al bosque sola, que te va a comer el lobo, pues también había seres malignos en los bosques que te comerían y entonces no podías ir. Todo eso crea la mitología. Pero crea la mitología porque ahora nosotros no creemos en ello. Habéis visto también eh, la de la serie y la novela de Neil Gaiman, pues al final esa pelea entre dioses y ese tipo de cosas, pues al final es muy inspirador porque dices que cuando creamos nuevos dioses, ¿qué pasa con los antiguos? ¿Qué pasa con las creencias de la gente que se queda? ¿Qué pasa cuando un dios ya nadie le reza? Pues ese tipo de cosas pues son muy inspiradores. Es una de las cosas que yo, por ejemplo, en el gran proyecto que estoy haciendo, creando el world building, precisamente es eso, intentar que todas las mitologías en realidad existen hoy en día y que van a chocar entre ellas. Y se han respetado a veces o no, pero que todas están aquí. Lo que pasa es que no las vemos. Pero bueno, aquí ves el gran árbol que sirve de estructura a los distintos mundos. Asgard en la parte de arriba, con Midgard nuestro hogar, pero bueno, con muchos otros. No he podido evitar poner Ragnarok. No sé si habéis visto la serie, no lo hagáis. Pero porque yo soy un fanático de la mitología, entonces veía eh, mitología nórdica hoy en día, fantasía urbana con mitología, con dioses y gigantes, pero hoy en día. Esto es lo mío, voy a por ella. Ya van por segunda temporada y todavía le falta para arrancar. Pero bueno, sigo pensando, Carla, que la tercera temporada arrancará. Seguro, lo prometo. Pero bueno, esta hoy en día, pues sí está un poco más de moda. Porque al final parece que ahora mola muchísimo. Pero claro, si cuentas de verdad lo que es, pues igual no tanto. Eh, pero si veis aquí, la mitología tiene seres maravillosos, tiene auténticas, aquí mismo, en la propia mitología nórdica, y por eso os he dicho que cogí este libro, el de Espíritus y seres de la mitología nórdica, eh, pues tienes una serie de seres, de las propias valquirias me parecen unos personajes que son súper interesantes, que ahora parece que son, eso, pues una mujer que va como valquiria y un personaje que aparece ahí o lo que sea, pues dice, pues las valquirias son eso. Y pero son, o sea, el imaginar que aquella personalidad que tenían, aquellos pensamientos que tenían, en el que la batalla, morir en batalla era lo más honrado, lo más honroso que podías tener, y que luego las valquirias escogerían a los mejores luchadores para llevarlos a, frente a Odín, para que estén en el Ragnarok, en Asgard, para el Ragnarok y todo eso, pues me parece apasionante. A ver que os lea. La pinta que tiene el prota tiene discapacidad. No, no. Yo también he pensado lo mismo, pero no. Es simplemente que tiene cara bruto. Eh, sí, eso. Thor en realidad era un bruto, sí. Y aquí aparece, pero luego aparecen los gigantes, pero luego mezclan ecologismo y así, que me parece estupendo. Pero es que luego al final no termina de arrancar como historia. Tiene personajes que tienen su juego, el hermano. A mí, por ejemplo, Thor me parece muy básico el personaje, pero el hermano, si veis la serie, eh, tiene sus matices, tiene su juego, tiene su juego a dos bandos, también es quien es, no voy a destipar nada, pero bueno. Eh, pero ya os digo que no sé, que podía hacerse cosas interesantes con la mitología, pero no es Ragnarok. O al menos por ahora no. Yo tengo la esperanza que si hay tercera temporada, que yo espero que sí, que en algún momento merezca la pena. Voy a ver un poco de agua. Pero se nos olvida que hay otras mitologías en el mundo. Aquí os he traído tres. El dibujo que veis a la izquierda es justo, en los que no habéis estado,
comento. Mi intención con todas estas programas que hablaré sobre mitología y sobre este tipo de mundos, tanto libros basados en mitología o mitología, si he dicho antes, la egipcia, eso, es acabar el directo una vez que me despida todo el mundo y así contando una pequeña historia mitológica, ya sea un cuento, ya sea... Y, y hoy justo voy a hablar de la figura que veis a la izquierda, que es Sedna. Sedna es de la mitología inuit, uno de los seres más importantes de la mitología inuit, y, y la verdad es que es una historia que me gusta mucho y me apetece compartirlo y que sea la primera que cuente. Luego, en la parte del medio, veis a Morana, eh, que es una diosa de la... Diosa. El papel de dios o no dios es un poco según nuestro punto de vista, pero esto sería de la mitología eslava, tirando a cena rusa y así, que también tiene una mitología apasionante que no conocemos mucho. También tiene mucha relación a lo que habéis visto antes de un árbol, el gran dios vivía arriba, su hermano vivía abajo, y cosas así. Y la parte de la derecha... ¡Ay, María Farnell, estás suscrito! Muchísimas gracias. Te has unido al gremio. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y la parte de la derecha podéis ver otra mitología. Bueno, es que ahí hay unas mitologías apasionantes, súper desconocidas, y que es en África. Bueno, podéis ver. Esos son dos hermanos, son Mau y Lisa, dos gemelos, que se supone que son los creadores del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pues uno fue pues lo de siempre, el sol, la luna, el noche, el día. Que se supone que de ellos fueron creciendo el resto de seres. Incluso hay sitios en los que dicen que de esos nacieron más gemelos que fueron los dioses secundarios que fueron repartiéndose por el mundo y creando distintas zonas. ¿Vale? Eh, pero, por ejemplo, el que tengas unos gemelos de dioses sirve para intentar entender que si en cualquier poblado que crea en ello nazcan unos gemelos, la relación no va a ser distinta, la reacción, perdona, no va a ser la misma que si nace aquí. Claro, si nosotros vemos un poblado africano que crean en ello y de repente ven una reacción que pueda ser desde el mayor odio porque se crean que quieren coger el papel de los dioses o la mayor admiración porque precisamente son la reencarnación de los dioses, pues si vemos una película africana que aparecen unos gemelos y eso causa un gran revuelo, si lo vemos desde nuestra óptica dirá, pues bueno, nacer uno han nacido dos. Yo, por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora, son dos mellizos, un chico y una chica, un poco como estas. Entonces, claro, la óptica cambia por completo. Y si nuestra óptica cambia por completo, no puede ser que queramos decir que no afecta en nada quién está viendo esto o quién está entendiendo esta historia para entender de verdad lo que hay detrás. Entonces, por eso, cuando ponen de que el foco en Grecia y Roma, dicen, no, la mitología es mundial. Que hay muchos mitos que se comparten, pero porque la gente viajaba de un lado a otro, o porque creían en lo mismo, o porque al final, ¿por qué hay sol y la luna como los grandes dioses muchas veces? A ver, pero es que es lógico. Si hoy en día vemos el sol salir, la luna salir, nos quedamos embobados y entendemos perfectamente, salvo los terraplanistas, entendemos perfectamente cómo funciona el mundo, cómo funciona que estamos girando, cómo... Y nos seguimos quedando fascinados. ¿Cómo no se van a quedar fascinadas unas personas que no entendían eso y de repente salía una bola de fuego? De repente se ponía y aparecía su hermana oscuras, la luna. De vez en cuando se crean eclipses. O sea, eso es imposible que no te remueva. O sea, si hoy en día, con la gracia de La Palma y el volcán, si hoy en día vemos un volcán y nos quedamos fascinados, pues imaginaos hace cientos de años, miles de años, que nadie entendía y de repente empieza a surgir fuego de la tierra, empieza a caer una lava roja, candente, que arrasa con todo. No vamos, ¿cómo no vamos a crear que, que todo eso ha movido a la gente? Hombre, si ve Ferrara sé quién eres. Gemelo. Gemelo de años distintos y madres distintas. Eh, pues precisamente por eso. Porque muchas veces las mitologías respondían a preguntas. Y las preguntas son mucho más
comunes de lo que pensamos. Lo que pasa es que luego cada uno buscaba una respuesta distinta a lo que hay alrededor. Claro, no es lo mismo una cultura inuit que alrededor tiene nieve, tiene prácticamente todo blanco, por eso conoce los inuit y toda esa zona conoce no sé cuántos blancos distintos. No es lo mismo que Morana. O no es lo mismo que la cultura africana, pues que también no es lo mismo que sea una cultura africana, pues como se ve en ese dibujo, pues que igual es una zona más árida, más del Sáhara o así, o una cultura más selvática o son completamente distintas. Pues eso se tiene que ver en el mundo y muchas veces no entendemos y miramos desde nuestra óptica su mitología. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Al final, que la mitología ha sido una gran fuente, una gran influencia para artistas. O sea, pero no artistas de hoy en día, o sea, artistas de toda la vida. Eh, Ahorita dice, pues, ¿por qué se escoge esas cuatro y no otras? ¿Qué cuatro te refieres, maldita? Que no te he entendido eso. Las cuatro, pero bueno, me refiero a que cuatro te refieres a cuatro mitologías en concreto o... No, a ver, precisamente por eso. A ver, ¿por qué suele ser? Primero, a ver, la griega y la romana tienen lógica en nuestro entorno porque al final venimos de donde venimos, las culturas que venimos, de lo que venimos. Eh, Hasta hace muy poco, en mi época, se seguía estudiando latín, y estudiando latín estudiabas la mitología, estudiabas, en muchos sitios, mi hermana ha estudiado griego. Es de nuestro entorno, pero es de nuestro entorno que que le han influenciado, es verdad, la cultura, a ver, la democracia, el imperio romano, todo eso ha influenciado muchísimo. Pero lo que es triste es que tengamos nuestras propias mitologías y pongamos por debajo de aquellas. Parece que como aquellos tenían no sé, un panteón enorme de dioses y nosotros tenemos seres relacionados con la naturaleza, seres relacionados con fenómenos atmosféricos, parece como que son menores. ¿Qué? A veces es porque nos han vendido que esa idea es la buena. ¿Por qué vemos siempre los mismos tipos de series, el mismo tipo de películas, el mismo tipo? Porque nos están vendiendo que eso es lo que vende. La egipcia sí tiene relación, bueno, primero, la egipcia también tiene una relación muy potente a que las pirámides siempre nos han fascinado, desde el propio Napoleón que pasó la noche dentro de la pirámide. Eh, claro, hay muchísima gente que cuando ves las pirámides, cuando ves los papiros, les fascina las propias momias, o sea, cosa más que nos han vendido más de dar miedo que una momia que se despierta o la maldición de Tutankamón, ese tipo de cosas. Es muy espectacular. Y la mitología que tiene esto está muy relacionada con todo lo que se ha descubierto. Os decía antes lo que os haré, espero, en diciembre, del libro de los muertos, descubrir el libro de los muertos. En el libro de los muertos se describe la mitología, se describen los seres que había, la relación que había. Los propios griegos, al final tenéis también la época helenística de Egipto, también se influenciaron mucho por la egipcia. Entonces, al final, una y otra se beben una de la otra. Si empezamos a ver, pues cuestión de poner más en profundidad, porque al final podía estar aquí 7 horas hablando, pero hay mucha gente que incluso te habla de personajes como la Virgen María o la Madre Tierra o todo eso que te viene, vas viendo de cultura a cultura cómo va saltando de la egipcia, bueno, seguramente la mesopotámica o la egipcia a la griega, de la griega a la romana. Luego se expande por ahí, igual que se expande el cristianismo, se expande esto, entonces luego se convierte en esa figura, Virgen María o lo que sea, pero al final todo eso viene de muy atrás. Y precisamente hay algo que la gente está muy relacionada con las religiones entiende muy bien. Dice que enraiza mucho mejor en el pensamiento, en el ser de alguien, algo que desde sus ancestros está viniendo hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Luego cambias algunas cositas y tiene toda la lógica del mundo. No, es que tú has creído por esto, tu abuelo creía en esto, pero en realidad era esto. Vale. Siempre casa muchísimo mejor que el decir, no, no, estás completamente eh, en contra de lo que es la realidad. O sea, tú pensabas que esto era así, pero es justo lo contrario. O sea, ahí se crea un dilema. Vale, pues en este caso no. En este caso, si vas metiendo esa idea poco a poco.
Dice, por ejemplo, los dioses griegos tuvieron que huir del titán Tifón, sí, que dieron lugar a los dioses con cabezas de animales de la mitología egipcia. Sí. Por eso, al final, todas están mucho más unidas de lo que pensamos. Incluso las más lejanas están unidas. Pero una de las cosas más divertidas es buscar esos nexos, buscar mitos que tengas un mito precolombino y un mito chino y ver los rasgos que tienen parecidos, el origen de la Tierra. Eh, Todo eso es lo que dice Adela, que todas las mitologías tienen puntos en común, pero porque las mitologías, como las religiones, al final, porque religión, mitología, ¿dónde ponemos la frontera? Al final, ¿qué son? Respuestas a miedos, respuestas a entender lo que nos pasa alrededor, respuestas a lo que está pasando, respuestas a qué hay después de la muerte, respuestas de dónde venimos, qué es lo que pasa a mi alrededor. Hay alguien que me está llevando por el buen camino. Si hago algo malo, hay alguien que me está arrastrando al mal. Esas son cosas lógicas que pensamos y que se han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Todo eso se explicaba con mitología, lo mismo que se explicaba con cuentos, por eso los cuentos de hadas, la mitología están tan relacionadas y por eso hay muchas culturas que un cuento de hadas y un mito no puedes diferenciarlos porque es exactamente lo mismo. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando, aquí veis dos cuadros archifamosísimos basados en mitología, por supuesto, que tenemos por un lado, la parte izquierda, que tenemos en sí, el cuadro se llama Saturno devorando a sus hijos. Saturno o Cronos o como queréis llamarlo. Devorando a sus hijos. Ya veis que es un poco gore el cuadro de Goya. Pero es muy realista esa cara de locura. A mí es un cuadro que me fascina. A ver. Y a la derecha es justo lo contrario, que es el nacimiento de Venus de Botticelli. Claro, los dos tienen la misma inspiración. Unos completamente oscuros, sangrientos, salvajes. También Goya pues tenía las cosas que tenía, que me encanta, por algo. Y por el otro lado es justo lo contrario, es la imagen de la belleza, de la pureza, el viento, el taparle con la... cómo sale de la concha. Es muchas veces cuando se habla de pureza, se habla de la Venus. Entonces, veis como una misma historia, una misma mitología, incluso que sea la griega, puede inspirar cosas tan diferentes. Y es una de las cosas que me encanta. Pero claro, estamos hablando de la mitología griega con dos puntas. Pero claro, ¿qué pasa con la mitología de aquí? ¿Qué pasa con la mitología inuit? ¿Qué pasa con la eslava? ¿Qué pasa con cualquier otra mitología? Pues exactamente lo mismo. Te puede inspirar una historia de terror, una historia de amor, una historia de fantasía, una historia de lo que quieras, porque hay historias maravillosas en la mitología. Pasa exactamente lo mismo con la escultura. Y hay una cosa que me fascinaba, y me acuerdo cuando estudiaba arquitectura, la escultura de la izquierda. La escultura de la izquierda yo creo que es una de las primeras esculturas que dibujé yo. Terriblemente mal. Porque es tan compleja entender lo que es que, que la verdad, pues los gestos, el cuerpo, las caras, la angustia, es impresionante. Eh, la de la izquierda es Laoconte y sus hijos. ¿Conoces? Es una escultura griega, pero la época ya más cercana al cristianismo. Y lo que ahí narras en realidad es parte de la guerra de Troya, que se supone que los dioses lanzaron esas serpientes contra Oconte y sus hijos, pues para acabar con ellos y para acabar con, pues, para intervenir en la batalla. Y la verdad que es una escultura que es impresionante. Es, además, yo no la he visto en vivo, por desgracia, pero ves la escala que tiene, ves todo y es verdaderamente impresionante. Y luego, la mano derecha es una de Bernini, que Bernini también es una escultura como arquitectura, era impresionante. Es el rapto de Proserpina, que en realidad es el rapto de Perséfone. Ya sabéis que en la cultura romana, griega, pues como queramos llamarla. Y, la historia de Perséfone es otra de las historias de rapto, de llevarlas llevarlas al inframundo, pero al final acaba también, en parte, no se sabe hasta qué punto acaba también ella, parte enamorada de su propio raptor, entonces hace esa trampa de come unas... Bueno, voy a contar toda la historia porque
pero eso es como unos frutos que le había ofrecido al salir, y de esa manera lo obliga a que 6 meses tiene que pasar fuera del inframundo y otros 6 meses. Pero la propia fuerza que tiene el rapto, la musculatura, o sea, es impresionante. O sea, el ver que la propia mitología eh, ha empujado a crear todo esto, la verdad es que es una pasada. Estamos hablando de una y de nuestro entorno. Yo he puesto estas imágenes porque más adelante, cuando hablemos de otras mitologías, otras culturas, pondré sus propias imágenes. Pero aquí estamos acostumbrados a esta. ¿Quién no conoce a Bernini? ¿Quién no conoce a Goya? ¿Quién no conoce a una serie de artistas, pintores, escultores, arquitectos que han marcado nuestro entorno? Entonces, eso es lo que quiero decir, que si todo esto lo crea una o dos o tres mitologías, imaginaos si abrimos nuestra mente a todas las mitologías que hay en él. Yendo a la literatura, claro, qué decir. Tenemos a la Ilíada, gran, gran idea de esa mitología, de esa guerra de- del mundo. Tenemos Circe, tenemos Percy Jackson, tenemos aquí Nacional, que también hay que conocer, y además que me apasiona Heimheim. Pues ahí tenemos, ya ves, griega, la gran mayoría. He querido meter a Heimheim queriendo, primero porque es autora, segundo porque es española y tercero porque es mitología también nórdica. Además, nórdica cuando este boom que tenemos hoy en día de grandes historias nórdicas y todo eso no estaba tan de moda y vino Anzazu para traernos este libro que a mí me fascina. Y además es una manera muy interesante en la que eh, coge la mitología, crea su propio mundo, entonces juega con esa mitología real, con algo creado por ella, y la verdad es que es un equilibrio que me encanta. Apasionante. No te los Circe ahí, y si lo tienes pendiente, yo lo tengo a medias, la verdad. Me hizo un poco pesado, pero bueno, tengo que acabarlo. Pero Percy Jackson, lo que os decía de novela, pues más juvenil, más. Y yo leí solamente el primero, no he leído el resto. Y luego tenemos la Ilíada, que no conozca la Ilíada. Pero es eso, claro, literatura. Claro, otro tipo de. Hoy en día tenemos que tener muy claro que la cultura es mucho más rica que pintura, escultura, literatura, cómic, literatura. No es baja literatura, como que. No es decir, claro, ves tebeos. Me acuerdo el 42 hablando con todos los que estábamos allí y David que nos decía justo que eso, que se vende muchísimo manga y los autores serios decían que qué vergüenza que la juventud leyendo manga. Dice, que leen manga. Pues ahí he puesto queriendo Thor. Luego a mano derecha, algo que me que haya amargura que algún día cuando sí tengo un mando jugaré y que Carla conoce bien, que es Hades, el videojuego. Y en medio hay una serie que no sé si conocéis, voy a beber, que es Ciudad Invisible. Me pareció una serie interesante, porque habla de una mitología que no conocemos tanto, es en Brasil, eh, y la verdad, sí, lo que está diciendo por aquí mi gemelo, tiene ese toque de la mitología brasileña, pero además es muy actual, porque además es asesinatos o muertes, mezclan muy bien los personajes mitológicos con la actualidad, reconoces a los personajes, pero ves muy bien caracterizados para no ver esos personajes, sino que ves protagonistas de la serie. Y la verdad que es una serie muy interesante. Además, te abre justo lo que os decía, abre la mente a una serie de personajes eh, que es muy interesante coger esa mitología más amazónica, más selvática, pero también relacionada con el mar, con el río, y coger personajes y crear una serie actual, una plataforma con Netflix, de mitología brasileña. Y la verdad es que es algo que
La vi hace tiempo y la recomiendo. No sé si se podrá ver todavía, ¿eh? Pero la verdad que merece la pena. Y así como Ragnarok te deja un poco frío, nunca mejor dicho, esta de Ciudad Invisible la verdad que es muy interesante y tiene cosas muy- que me gustaron mucho. Creo que decía. eh, la mitología es el reflejo de la riqueza que tiene el lugar que sea. A la izquierda ves los mexicas, uno de los grandes dioses de la batalla, que tenía una especie de serpiente como arma, una serpiente garra que además brillaba y eh, te imaginas todo lo que podía imaginar una persona, un mexica, cuando veía tallado esa figura, imaginarlo rodando por ahí, imaginarlo el miedo que podía dar o el miedo que podía dar a los enemigos cuando les hablaban de que ese se iba a alzar sobre ellos. Por otro lado, tengo aquí apuntado el nombre porque nunca me acuerdo de esta, a la mano derecha, es esta mujer del cuello tan largo que es muy conocida y muy reconocida, que es Rokurokubi, creo que se dice así. Hay una cosa que me fascina de este yokai, es que lo primero que te dicen es que cualquier persona en el mundo, cualquier persona puede ser este yokai. ¿Por qué? Porque durante el día es una persona normal, se comporta igual que nosotros. Y nosotros podemos ser. Pero una vez que duerme, de repente se le alarga el cuello, empieza a cotillar, a mirar todo lo que ocurre alrededor, a atacar con una cara más deformada, más diabólica y así, pero luego, una vez que acaba lo que tenga que hacer o el mal que haga así, vuelve a tener la cabeza como siempre, vuelve a esto y se despierta como si no hubiera pasado nada. Entonces, el miedo ese ancestral a yo puedo ser un yokai y no lo sé, yo puedo asesinar a cualquier persona y no lo sé, me parece terrible. Lo que es lo que pasa que desde nuestra óptica occidental, lo que vemos es una persona ridícula, una mujer ridícula con un cuello muy largo. Pero si te quedas solamente con esa imagen, dices, "Buah, es una tontería que no veas". Pero si vemos todo lo que hay detrás, si vemos distintos mitos que cuentan sobre ello, eh, la verdad es que da que pensar. Y si nos reímos de una figura así, es porque no la tenemos metida nosotros, lo de nuestro imaginario, como algo terrorífico. Pero una persona que desde pequeñito le han enseñado que cualquier persona puede ser eso y además pues, su propia madre puede ser eso y cuando esté dormida atacarle, pues me parece terrible. No saberlo, la mujer, que es ella la que lo está haciendo. Pues la verdad es que es un personaje que da mucho miedo y que a mí me dio que pensar en ese punto yo también la primera reacción que tuve es, oh, vaya pinta tiene ese cuello tan largo, pero cuando empiezas a contar, a enterarte la historia, la verdad es que es impresionante. Y eso es un poco así mitos distintos, pues que son reflejos de la cultura, reflejos del lugar, reflejo del tiempo. Para que os leo un momentito. Ciudad Invisible, punto, ¿sabéis si es mitología guaraní o es una mezcla? La verdad es que no lo sé. Yo de mi mitología brasileña, la verdad es que sé poco. Y es una de las que tengo pendientes. Además, después de ver Ciudad Invisible, además, me llamó la atención y me quedé ahí. Me tiré más para el norte, pues precisamente este ser que hay ahí, porque en uno de los proyectos quiero meterlo. Y entonces me fui más hacia los mexicas y así, y entonces dejé un poco esa parte sur. Pero la verdad es que me llamó mucho la atención. Y te animo, yo también quiero mirarla así. Igual algún día hablo sobre esa serie y hablo sobre los personajes que hay ahí. Y quiero acabar con dos ejemplos de lo que estoy hablando. De la reivindicación de lo local, lo que os hablaba al principio. Por un lado, hemos empezado con esta imagen de la izquierda, que es que casi todo el mundo, si ve una mujer así, además las serpientes y todo eso, sabe. Estamos hablando seguramente de Medusa, el gran mito de Medusa, que, que convertía en piedra a los hombres y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Si miramos a la mitad, hay otra mujer serpiente, pero no es Medusa.
mucho que parezca serpiente, que parezca que también tenga serpientes en el pelo, lo que sea, esa mujer, es una lamía. Además es curioso porque en nuestra mitología vasca hay un personaje que se llama Lamía que no se parece nada a ella. O sea, son mujeres animal, en este caso una serpiente, en el caso de la mitología vasca es una mujer, especie de ninfa o que en los ríos, que tiene pies de pato. Mujer bellísima, ¿sí? Pero tiene pies de pato. Lo que pasa es que como suelen estar metidas en el agua hasta la rodilla, no se les ve. Pues esto, por ejemplo, es la mía. Y es otra de las series que da verdadero miedo y no. O sea, miedo y dolor como mujer. Y no es tan conocida. En este caso era una mujer, o sea, una reina que lucha con los dioses, como siempre, y entonces acaba matando a sus hijos. Y los dioses la castigan con que nunca pueda cerrar los ojos para que la imagen de sus hijos muertos le torturen de por vida. Luego, pues se supone que algún dios se apiada de ella, entonces le da la opción de sacarse los ojos de vez en cuando y volvérselos a poner para que pueda descansar, para que pueda no perder la cabeza del todo. Pero es una historia terrible de niños, entonces se supone que como perdió los suyos, luego se dedica a matar los niños que hay alrededor. Entonces esa imagen de mujer que muchas veces venden, de mujer vengativa, de mujer asesina de niños, de mujer que los rapta y se los queda como si fueran suyos. Pero ahora salto a la derecha. Veréis que es prácticamente igual las tres. La de la derecha eh, es nacional y no se conoce en muchos sitios. Sois igual del sur si conoceréis más, o los que os gusta la mitología seguramente sí conoceréis. Eh, es el mito de la Tragantía. Es un mito que me fascina tanto que el proyecto que estoy escribiendo ahora en el Nano justo en gran parte me lo inspiró este mito, el mito de la Tragantía. Y es la historia de una mujer, una princesa mora, que vivía en la época de la Reconquista, que su padre, queriéndola proteger, la metió en las cuevas debajo, en los sótanos, en las cuevas debajo del palacio, debajo de la fortaleza donde vivían, diciéndole que en cuanto acabara con los cristianos, en cuanto todo acabara, volvería por ella, la sacaría de ahí y seguiría en la vida. ¿Qué es lo que pasó? Como todos sabemos, los cristianos vencieron. Y claro, al vencer, tuvo que salir, se supone que el padre salió corriendo, otros dicen que lo mataron. O sea, claro, nadie supo que estaba enfermo. Con lo que esa mujer, la Tragantía, se quedó encerrada en vida, quedó encerrada en esas cuevas, en esos sótanos, para el resto de sus días. Dicen que fue perdiendo poco a poco la cabeza, entre la humedad, lo que comía, lo poco que podía comer de seres de ahí alrededor, de serpientes y todo eso, que poco a poco su cuerpo fue mutando, fue convirtiéndose en una serpiente. Y los cantos de hoy en día dicen que las noches de San Juan se oye gritar la Tragantía, entonces hay que volver a casa rápido y proteger a tus hijos, porque si no la Tragantía se los llevará en la imagen. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en lo de siempre. Viene el cristianismo, entonces crea que la princesa mora se convierte en serpiente y se va a llevar a sus hijos. En cambio, seguramente habrá historias de un buen cura que se enfrentó a la Tragantía y venció y consiguió recuperar a sus hijos y cosas así. Eso en la mitología vasca, por ejemplo, pasa mucho. Pues es muy triste que tengamos. En la mitología griega tenemos a Medusa, que la conoce todo el mundo. La Lamía seguramente conocerá bastante menos gente. Estando en España, lo que es la Tragantía todavía se conocerá muchísimo menos. Y las tres son personajes mitológicos, mujeres, serpiente, mujeres con esa parte sibilina, esa parte de juego, esa parte de atracción a los hombres, pero a la vez de asesinato, de ese juego que pueden dar. Pero claro, ¿qué tiramos siempre? A la griega. Pues no, pues va siendo hora de reconocer otro. Y pasa exactamente lo mismo con la última imagen que os voy a traer. ¿Quién no conoce la imagen de la izquierda? El famoso Dobby. ¿Quién no ha llorado con Dobby? Que voy a hacer un pero creo que todos sabemos de qué estoy hablando. O al menos lo que hemos visto Harry Potter. Dobby es un personaje
que me hizo gracia. Además, estuve leyendo una crítica de la novela, o sea, de la película y novela y cosas así, decían de que cómo había creado ese personaje, cómo había creado ese ser que es servil a los dueños, que además no puede hacer nada, que solamente puede recibir órdenes y hacer lo que le dicen y todo eso, y que J.K. Rowling, qué maravilloso mundo ha creado y así. Ese ser es un brownie. Y allí, en Inglaterra, es más en Escocia, el brownie es un duende de la casa. En la casa, el que a veces es travieso, a veces, pues como suele pasar mucho duende, es travieso así, pero es el duende de la casa. Entonces, depende de cómo sean los dueños, pues también los duendes también sean distintos. Entonces, es un ser que ya existía. Lo mismo que pasa muchos seres que aparecen en las historias de J.K. Rowling, que decir ahora, pues con todos los animales fantásticos y todo esto, pero la parte de J.K. Rowling, la parte de pues el propio basilisco, bebe muchísimo de mitología. Grandes autores ingleses también, pues como desde ingleses o desde Tolkien, desde mucha fantasía, bebe de la mitología. Entonces, aquí tenemos a Dobby. A ver, ¿verdad? Pero como tenemos a Dobby, parte del centro, los que sois más de la zona norte, diremos esto, es un Trasgu. Trasgu es lo mismo. Es un duende del bosque, o sea, del bosque, perdón, de la casa, que ayuda en casa, todo eso. Muchas veces suele ser más travieso que Dobby. Y hay una característica que tiene el Trasgu que no tiene otros, que es aquí en la planta de las manos, tienen un agujero. Entonces, una de las maneras de librarse de un Trasgu, si te está haciendo la vida imposible, porque a veces se vuelven muy rebeldes, es decirle que te cuente un montón de grano. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a coger con las manos el grano, se le cae por los agujeros y tiene que volver a empezar. Y al final, como no puede seguir la orden que le has dicho tú, desesperado, muchas veces enfadado o a veces también triste, o depende cómo, pero se va de casa. Pues ese es el Trasgu. Pero es que a mano derecha, ese ser pequeñito, ese es el Galzagorri. El Galzagorri en Euskadi es exactamente lo mismo. La diferencia que es el Trasgu y Dobby, así, pues tiene una altura, pues más o menos, como medio cuerpo, algo menos, hasta la rodilla, o depende. Galzagorri son así. Galzagorri dicen que viven en alfileteros, que duermen los alfileteros. Y son precisamente seres que se dedican a ayudar a la casa. Pero también traviesos, que siempre se dice que cuando te desaparece algo, lo mismo que pasa con los Trasgu, si te desaparece algo es que el Galzagorri o el Trasgu o el Brownie ha estado por ahí y te lo ha llevado. ¿Qué es lo que pasa? Le damos importancia a Dobby. Trasgu te suena como esto, y Galzagorri, además en euskera, que te voy a contar. Pero los tres son seres iguales, vienen del mismo origen, tienen la misma parte de ayuda a su casa y todo eso. Entonces, ¿por qué no empezamos a valorar las cosas que tenemos aquí alrededor y la mitología que tenemos aquí alrededor? Y decir, y un escritor, si crea un personaje en una escuela de magia, pero en vez de ser un brownie, es un Trasgu, perfecto, Alzagorri, perfecto, y es exactamente lo mismo, cumple el mismo papel, pero parece que de verdad lo que importa no es eso, sino lo que importa es que sea de verdad el que se suene a una mitología pues más exótica, en el sentido más exótica, más exitosa. Exótica, pues sí, si te vas a Cuba, te vas a... O sea, tienes tantas... Me refiero a eso, que también tenemos que dar valor a lo local y valor a que si ha llegado hasta nuestros días el Trasgu, Orri, las Shanas, la Cuélebre, el, todo ese tipo de seres, eh, pues vamos a aprovecharlo. De la que dices, en la novela que estoy escribiendo ahora hay un Trasgu, se supone que es secreto. Yo en el proyecto, en el primer proyecto que he enviado a editoriales y eso, hay Cuélebre, hay la Bestia, que es la Santa Compañía. Como no, tiene que haber mitología por todos lados. En uno que tengo a medias
Aparece Galtzagorri, aparecen las lamías, pero las vascas, aparece el personaje antes que habéis visto de los mexicas. Voy cogiendo un poco de todo eso. No sé si hemos hablado alguna vez o no, pero te recomiendo que eches un vistazo del juego de rol de Changeling. La verdad es que rol he jugado muy poquitito, pero sí, tengo que echarle un vistazo. Pero bueno, esto es un poco lo que quería comentaros de cara a todo lo que es la mitología. Os digo que este es un primer capítulo sobre mitología, sobre lo que la mitología puede traernos, sobre grandes mitologías que tenemos desconocidas, o fuente de inspiración, porque si solamente la griega, la romana, parte de la egipcia, pero poquito, y algo la nórdica y parte de la inglesa, la escocesa, esa celta, si ha creado todo lo que ha creado, imaginaos qué podemos hacer si abrimos la cabeza y decimos, no, mi fuente de inspiración es la mitología del mundo. Hay historias para aburrirnos y no parar. Entonces yo lo que quiero es traer eso. Traeré las mitologías más conocidas, pero también las menos conocidas. Mitos pequeños, mitos grandes, cuentos. Pero sobre todo lo que intentaré es que buscamos la inspiración en lo cercano también. Traeré bastantes mitos españoles, mitos vascos que zona, mitos asturianos, y mitología africana, mitología pues mexica, azteca, mitologías asiáticas, cosas que no estamos acostumbrados a ver, que nos puede parecer a veces hasta ridículo, pero que al final yo quiero darle valor, lo mismo que quiero darle valor a la literatura de otros lugares, como no darle valor a su mitología. Entonces, hasta aquí va el programa de hoy. Solamente deciros, la semana que viene os vais a hartar de mí, porque tengo el miércoles, estaré en la palabra errante, haremos en directo el capítulo como siempre. El viernes igual hago una sesión de nano. Intentaré hacer una sesión de nano ritmo, a ver si tiro para adelante, porque este fin de semana no he podido escribir nada. El sábado, ahora que veo que está escribiendo Carla por aquí, estaremos, este sábado creo que ya, sí, porque ya digo, este sábado a la 1 estaremos en, creo que es la sala Ignotus creo que es de la sala Ignotus. ¿Es tú, Carla? La sala Ignotus en YouTube de la Spacón, hablando sobre Twitch y difusión de libros en Twitch. Y el domingo voy a entrevistar a Patricia Macías. No sé si lo conoceréis, espero que sí. Ha publicado el libro Donde viene la magia en Literap. Y entonces vamos a hablar sobre su libro, vamos a hablar sobre ella, sobre su escribir. Y sobre todo vamos a hablar mucho de su libro y mucho de magia. Y ya os adelanto que la semana siguiente tendré otra invitada, que es Ana Calatayud. ¿La conocéis? Instagram seguro que sí, con sus orejitas, YouTube y todo. Va a sacar ahora su primer libro, ya lo sacó por editorial, el segundo lo va a autopublicar y está en un Berkami, Ana Calatayud. Y entonces, como van a faltar unos 10 días desde que hagamos el directo y todo eso, lo que vamos a hacer es, voy a hacer entrevistarle, que le conozcáis un poquito más, hablar de su obra y así, sobre todo también centrarnos mucho en su Berkami y que se anime la gente porque merece la pena. Es maravillosa y merece mucho la pena. Que si queréis apoyar a alguien así, dentro de 2 semanas estará aquí, pero antes el Berkami ya está abierto, o sea que si queréis echar un vistazo, os animo en directo. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer sobre lo que hemos hablado, sobre mitología, sobre algún tema en concreto. Y si no, como os he dicho, voy a acabar contándoos la historia de Sedna. Si la conoceréis o no, os voy a contar de memoria, con lo que es posible que algunas cosas las cambie o así, pero bueno, el espíritu es este. Si no tenéis nada más que comentar, que veo por aquí que aparte de que soy un crack y más gracias, y que os ha parecido interesante, me alegro mucho, porque ya os digo, este es solamente el primero. De Set, vale, pues hablaré de Set algún día. No, pero este es Sedna. Sedna es de la mitología inuit.
espera que os pongo en un momentito, a ver si vuelvo atrás. Mito de Sedna es esta figura que veis aquí, mano izquierda. ¿Vale? El dibujo este de una mujer cayendo, bueno, sale cosas de las manos, una cosa así rara. ¿Vale? Entonces, eh, si no tenéis más que comentar, acabaré con esta historia y ya. ¿Vale? Pues bueno. Sedna era una joven muy bella de un poblado inuit. Estaba en época de mejor época para casarse y de repente apareció un hombre muy joven y muy opuesto de otra tribu y propuso casarla con él. El padre estuvo de acuerdo y por mucho que Senda no quiso porque no conocía a este hombre, no sabía nada de él, llegaron a un acuerdo y, y este hombre se la llevó. Estaban en barco, resulta que esta mujer empezó a ver cosas raras a su alrededor y cuando llegaron al otro poblado se dio cuenta que aquel ser, aquel personaje, aquella persona joven, apuesta, que había pedido matrimonio, en realidad era un brujo viejo, maldito, que solamente quería pues, ser la hija de quien era. Entonces empezó ella a lamentarse, a gritar, a llorar, y aquellos lamentos llegaron a oídos de su padre. Entonces se dio cuenta de lo que había pasado, cogió una canoa y volvió y fue a la otra tribu a intentar recuperar a su hija. En un momento dado consiguió recuperarla, la metió en su barca y se lanzaron otra vez al mar, camino de vuelta a su casa. Pero aquel brujo era muy poderoso y levantó una gran tormenta. Una tormenta tal que iba a arrastrar a los dos al fondo del mar. Entonces el padre, de aquel miedo y de aquel el egoísmo también, lo que hizo fue lanzar a su hija por la borda, pensando que así calmaría, el brujo podría coger a su hija y él salvaría a su hija. ¿Qué es lo que pasó? Que Sedna precisamente no era una mujer que se conformaba con lo que tenía, no se iba a conformar con morir. Así que como pudo, se agarró a un lateral de la canoa y se negaba a caer al fondo del mar. El padre, desesperado, viendo que la tormenta cada vez era más fuerte y que le iba a arrastrar con ella, lo que hizo fue cogió su machete, su cuchillo, y cortó los dedos de su hija, con lo que cayó al fondo. Mientras fue cayendo poco a poco hasta el fondo del mar, de sus dedos, o sea, los dedos que quedaban flotando, empezaron a surgir peces. De la sangre que vertían sus dedos empezaron a salir algas, distintos seres marinos. Y ya poco a poco fue hundiéndose y haciéndose una. Con lo que Sedna, a partir de aquel día, se convirtió en la diosa de los mares. Cuenta la leyenda que de vez en cuando Sedna vuelve a sentir la traición que sintió primero de su padre, luego de aquel brujo y luego otra vez de su padre. Y entonces eh, rompe a llorar, rompe a gritar de rabia y unas grandes tormentas surgen y arrasan con. Pero dicen que si se reza a ella, si se la calma, si le en ofrendas, se calma y aquellos dedos que ella dejó ir, aquellos dedos ya no son parte de ella, que se convirtieron en peces, acaban en las redes. Y es por ello que desde entonces Sedna es uno de los diosas o de los personajes más adorados por la Inuit y por la que se hacen figuras. Incluso hay maravillosas historias en las que hay peces tallados que aparecen distintas figuras, peces, llenas, focas, y entre ellas aparece una cara, un rostro humano tallado, Sedna. Entonces, por eso, la próxima vez
que veis una tormenta en el mar. La próxima vez que penséis que hay alguien que está sufriendo, que es Edna, le arrancaron los dedos, se fusionó con el mar, acabó con todo y aún así, cuando se reza por ella, cuando pensamos en ella, cuando la adoramos, todo cuando respetamos el mar, ella más quiere, es su hábitat, es su vida, y respetamos el mar. Ella es tan generosa, ofrece sus dedos, ofrece sus para que podamos alimentar. Así que, por favor, cuidad los mares y cuidad. Buenas noches.